Hola compañeros y compañeras. En este video analizaremos la función cúbica asociada a la tasa de crecimiento de la Phytophthora cinnamomi en plantas de encina. El objetivo de este proyecto es que el estudiante pueda reconocer los aspectos básicos de la función cúbica, entender cómo se puede relacionar la función cúbica en un contexto agronómico, interpretar el modelo gráfico según un contexto específico y a través de él ser capaz de inferir conclusiones útiles y relevantes para comprender la problemática que el modelo matemático expone y entender cuál es su importancia en la agronomía. Para cumplir los objetivos dichos anteriormente, la estructura de la sesión será primero conocer y comprender la función cúbica, para poder presentar el contexto agronómico de la problemática y así poder identificar el modelo matemático dentro del contexto para hacer posible el desarrollo de un plan de acción y finalmente representarlo gráficamente. La habilidad cognitiva que buscamos desarrollar es la investigación y análisis, específicamente en el ámbito agropecuario, por lo que nuestro objetivo será analizar el crecimiento de colonias de hongos, específicamente el de la Phytophthora cinnamomi, teniendo como condición los distintos índices de humedad que afectan en su desarrollo y cómo éste afecta a la planta, para finalmente interpretar su importancia en la agronomía. Ahora vamos a recordar los elementos y características de la función cúbica. Para empezar, debemos saber que el modelo cúbico está descrito por ser un polinomio de tercer grado que se expresa por el modelo matemático función de x es igual a por x elevado a 3 más b por x elevado a 2 más c por x más d, con a, b, c y d pertenecientes a los reales y a distinto de 0. Su dominio y recorrido son todos los reales. Los elementos de la función cúbica que nos servirán para resolver el problema agronómico serán: primero, las intersecciones con los ejes X e Y, es decir, los puntos críticos. La curva puede intersectar con el eje Y máximo una vez, en cambio, con el eje X pueden ser hasta 3 veces. Segundo, máximos y mínimos, los cuales calcularemos mediante las derivadas. Y tercero, la monotonía de la función, que la obtendremos a través del cálculo de las variaciones medias y nos indicarán el crecimiento de la función. El propósito principal de este modelo cúbico es estimar criterios para la reforestación para asegurar la calidad y crecimiento de las plantas y así evitar la posible infección y propagación de enfermedades radiculares provenientes del patógeno, ya que pueden dañar el cultivo de forma permanente. Ahora pasaremos a la presentación del contexto agronómico. Les recomendamos tomar apuntes de los datos relevantes y dudas o consultas del video. La problemática está orientada al estudio patológico de la Phytophthora, el cual busca visualizar el daño radicular en viveros de encina, para así determinar el tratamiento y método de fumigación en viveros de Andalucía. La sintomatología presentada por las plántulas consistió en marchites foliar asociada a la necrosis extensa de las raíces. A partir de las raíces necróticas presentadas en la sintomatología, se obtuvieron diversos aislados fúngicos identificados como Phytophthora cinnamomi, Phytophthora drexleri y Phytophthora cryptogea. El estudio del crecimiento micelial mostró que las especies de Phytophthora poseen temperaturas óptimas de crecimiento alrededor de los 24 grados Celsius, favoreciendo en el crecimiento las condiciones de exceso de humedad, las cuales resultaron decisivas para el establecimiento de la infección y contagio de la enfermedad radical, resultando la Phytophthora cinnamomi como la especie más virulenta.
Conocidos ya los datos anteriores, se proseguirá a identificar el modelo matemático, para lo cual el primer paso siempre debe ser definir las variables dependiente e independiente, siendo f en función de t la tasa de crecimiento de la colonia de Phytophthora cinnamomi de acuerdo a la temperatura medida en milímetros por día, y t la variable independiente definida como la temperatura en grados Celsius en que se evaluó el crecimiento del patógeno. Por lo que podemos afirmar que el modelo matemático al que corresponden las variables está dado por la función cúbica que se muestra en la pantalla, menos 0,00366 por t elevado a 3, más 0,15429 por t elevado a 2, menos 0,92912 por t. Por lo que nuestras problemáticas a analizar son: 1. ¿A qué temperatura la población del patógeno Phytophthora cinnamomi dejará de crecer? 2. ¿Cuál fue la cantidad máxima de patógenos en el experimento? Y 3. ¿A qué temperatura ya no existirá población? Desarrollo matemático. Para responder a nuestra problemática, debemos calcular a qué temperatura la población alcanzó la máxima cantidad de patógenos. Para ello, tenemos que analizar el máximo de la función, por lo que tendremos que calcular la primera derivada que nos dará la pendiente paralela al eje X, por lo que hay que igualar a 0. Luego, para resolver esta ecuación, debemos ocupar la fórmula cuadrática, donde A es igual a menos 0,00366, B es igual a 0,15429 y C es igual a menos 0,92912. Reemplazando en ella obtenemos dos resultados: T1 igual a 3,42 y T2 igual a 24,67. Es bueno recordar que para calcular el mínimo y el máximo debemos calcular la segunda derivada y reemplazar los dos valores que nos dieron. Si esta da un número negativo, significa que encontramos el máximo, y si da un número positivo, nos encontraremos con el mínimo. Haciendo esto, logramos identificar que T2 es el máximo de la función. De esta manera se interpreta que cuando habían 24,67 grados, se alcanzó la máxima población. Luego, para calcular el valor de esta población máxima, debemos reemplazar los 24,67 grados en la función original. Al realizar este cálculo, obtenemos por resultado aproximadamente 16 milímetros al día. Finalmente, para conocer la temperatura en la que la población ya no existía, debemos igualar la función original a 0. Esto nos dará tres soluciones. La primera es 0, pero según el contexto, en este minuto el experimento no era viable aún. Para calcular las otras dos soluciones debemos ocupar la fórmula cuadrática y reemplazarla. Esta nos da dos valores. Primero, T1 igual a 7,2, que es cuando el experimento comenzó, y T2 igual a 34,8, que serán los grados en que la población ya no existe, llegando a la respuesta que necesitábamos. Todo lo calculado se ve reflejado en la gráfica de la función. Podemos apreciar el máximo claramente. Cabe mencionar que el experimento está evaluado entre 0 y 35 grados Celsius, por lo que el dominio del gráfico está acotado y va de 0 a 35. Para poder entender por completo el crecimiento de las colonias, observaremos el crecimiento de la curva dado por la monotonía. Para esto debemos calcular las variaciones medias definidas por f en función de b menos f en función de a dividido en b menos a. En esta tabla tenemos las variaciones medias calculadas, donde observamos que en el primer intervalo, que va de 0 a 5, tenemos una variación media negativa de menos 0,2, que representa un decrecimiento. En el segundo intervalo, que va de 5 a 10, tenemos una variación media positiva de 0,7.
En el tercer intervalo, que va de 10 a 15, tenemos una variación media positiva de 1,2. En el cuarto intervalo, que va de 15 a 20, tenemos una variación media positiva de 1,1. En el quinto intervalo, que va de 20 a 25, tenemos una variación media positiva de 0,4. En el sexto intervalo, que va de 25 a 30, tenemos una variación media negativa de menos 0,1. Y en el séptimo intervalo, que va de 30 a 35, tenemos una variación media negativa de menos 2,5. Por lo que podemos decir, del día 0 al 5 la función decrece, del 5 al 25 tenemos un crecimiento lento, ya que las variaciones medias son positivas y van disminuyendo, y del 25 al 35 la función decrece rápido, ya que las variaciones medias son negativas y van disminuyendo, como podemos corroborar observando el gráfico. En conclusión, los agentes patógenos que pueden presentar las plantaciones deben ser investigados de manera rigurosa para poder reforestar. Además, es de vital importancia un buen análisis de los distintos comportamientos y respuestas de los tipos de patógenos que existen, ya que si estos no se controlan, provocaría un mal desarrollo en los cultivos o una pérdida total de ellos, afectando a la agronomía. Cabe destacar la relevancia de presentar un buen manejo matemático y o algebraico, ya que estos agentes suelen comportarse de cierta manera que nos permite llegar a análisis, principalmente matemáticos, para entenderlos. La humedad y la temperatura están en estrecha relación, por lo que debemos controlar ambos factores para evitar el contagio y o propagación de estas plagas, ya que la temperatura óptima de crecimiento es de 24 grados Celsius. Debemos ser rigurosos con la humedad relativa del suelo para así prevenir el contagio. Muchas gracias por su atención.